últimos 3 versos. Es la conclusión de este discurso misionero, ¿sí? Mateo 10, versículos 40 al 42, ¿sí? Dice de la siguiente manera, ahí está en sus notas, o si quieren abrir su Biblia, háganlo también. Dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto la Escritura. Estamos, Padre Celestial, al final de este maravilloso discurso misionero que el Hijo de Dios dio a sus discípulos. Ayúdanos a entenderlo, a interpretarlo correctamente. Enséñame, Espíritu de Dios, úsame para que no nos apartemos de lo que ha sido escrito, de lo que ha sido inspirado, que entendamos la Escritura en su contexto y que podamos hacer una aplicación acorde para poder vivir de acuerdo a lo que tú demandaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. El reconocer a Jesucristo es reconocer al Padre, ¿sí? Nuestra congregación, al igual que muchas por la gracia y la misericordia de Dios en el mundo, somos congregaciones que nos denominamos ortodoxas. Eso significa que creemos en la Trinidad y tenemos una doctrina específica sobre la Trinidad. Cuando decimos creer en Dios, creemos en un Dios en 3 personas. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hay personas lamentablemente confundidas que yo las he escuchado decir: sí, yo creo en Jesús. Yo creo que fue un gran maestro, que fue un excelente sanador, hacedor de milagros, etcétera. Todavía tengo mis dudas con el Padre, todavía tengo mis dudas con eso del Espíritu Santo, pero Jesús creo. Como quien dice, eso es suficiente. No, no es suficiente. Tenemos que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la redención de la humanidad, estamos hablando de una obra que le llamamos trinitaria. El pacto de redención, de gracia establecido antes de la fundación del mundo, es un pacto que se le llama intratrinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados íntimamente en la salvación. Cuando decimos reconozco a Jesucristo como Salvador, como Señor, como Rey, el Hijo de Dios es el que ha hecho la obra en la cruz del Calvario. El Padre es quien ha decretado que entonces ahora estamos en paz con Él, y ahora el Espíritu Santo habita en esa persona que ha reconocido a Jesucristo y le ayuda a lidiar con su pecado día a día, pecando cada día menos hasta que el día de su muerte se encuentre con su Salvador y se encuentre perfeccionado. La Trinidad está involucrada en esto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque algunas personas están decididas a recibir algunas partes del cristianismo, algunas partes de la Biblia, pero no la totalidad de la misma, porque hay algunas cosas que no les cuadran. Bueno, esto es lo que vamos a ver en este pasaje. Hubo muchas personas en el primer siglo que estuvieron dispuestos a recibir algunos no. Algunos decían, sí, en ese Jesús creo, pero esos sus discípulos me caen mal y no los recibían. Entonces aquí lo que vemos en este pasaje precisamente es que el Señor nos demanda a recibir todo lo que Él envía. Si Él envía a unos hermanos y nosotros decimos a Jesús lo recibo, pero a esos hermanos no, estamos pecando, no estamos entendiendo lo que esto significa. La salvación es un asunto, como les decía yo, completo. Y a la hora de interactuar con el pueblo de Dios, vamos a tener que ir a interactuar con todo lo que el pueblo de Dios ha recibido como mandato en la Escritura. Una vez hemos reconocido a Jesucristo como el Rey, en ese momento hemos reconocido al Dios Todopoderoso en 3 personas. Cualquiera sea la recompensa que una persona reciba, ¿sí? Cualquiera que sea una recompensa, porque aquí estamos viendo que aquel que recibe un profeta, una recompensa de profeta recibirá; aquel que recibe a un justo recibirá una recompensa de justo. Esta recompensa que recibimos no es una recompensa en el sentido meritorio
de que, porque yo soy bueno, entonces voy a recibir una recompensa. No, digamos que viene alguien a mi casa y yo lo voy a recibir, le voy a ayudar a darle donde dormir, a darle alimento y todo lo demás. Pregunto, ¿cómo es que yo tengo la capacidad de poder recibir a esa persona? ¿Cómo es que yo tengo un techo bajo el cual puedo recibir a una persona? ¿Cómo es que yo tengo la capacidad de ir a mi cocina, hacer algo de comer y ofrecerle algo? Todo lo que yo tengo para ofrecerle es porque, en primer lugar, la gracia de Dios me permitió tenerlo. Entonces, cuando yo digo recompensa voy a recibir de algo que yo hice porque la gracia de Dios en primer lugar me permitió hacerlo. ¿Sí? Es por gracia de principio a fin. No es algo que, pobrecito Dios, de plano que Dios no pudo hacer eso, yo le voy a ayudar. No, Dios es todopoderoso y en alguna medida me está permitiendo participar de algo chiquito, en devolver algo de lo mucho que Él me ha dado. Así que la recompensa que aquí se trata no es un asunto meritorio porque Dios tuvo la imposibilidad porque no pudo hacer algo. No, la recompensa aquí es hacer algo porque la gracia de Dios nos permite hacer algo en primer lugar. Si hemos sido capaces de ayudar en algo para el avance del reino de Dios, fue porque el Señor en primer lugar nos dio la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, la familia Aldana aquí abre sus puertas de vez en cuando, más que de vez en cuando, más seguido, gracias a Dios, para que podamos tener una reunión aquí, ¿verdad? Y ellos lo hacen no porque Dios no nos pueda dar otro lugar. Ellos lo hacen porque Dios les ha dado la gracia, los medios para poder abrir su casa y poder ofrecernos este espacio y nosotros poder realizar la reunión acá. Si Dios no les hubiese dado a ellos lo que hoy tienen, ellos no pudiesen ofrecer algo para el avance del reino de Dios. Ellos están dando para el avance del reino de Dios porque Dios en primer lugar les bendijo. Y eso es la historia de cada uno de nosotros. Así que la recompensa acá no significa yo trabajé algo que Dios no podía hacer. No, significa algo que yo hice porque Él me permitió hacer. Es por gracia de principio a fin. Todo esto es obviamente el color salvación, el color redención para ayudarnos a interpretar este pasaje. Esta es la conclusión del discurso misionero. Recuerden que ya llevamos como unos 5 o 6 domingos hablando del capítulo 10 de Mateo. ¿Y cómo inicia? El capítulo 10 de Mateo inicia Jesús juntando a sus 12 discípulos y diciéndoles, bueno, muchachos, ya les prediqué el sermón del monte, ya hice esto, ya sané a unos acá, le di vista a los ciegos, aquel paralítico, al hijo del centurión, todo eso. ¿Ya lo vieron? Sí. Ok. ¿Qué es todo eso? Los milagros y la enseñanza, eso es el reino de Dios. Ahora, yo he venido a hacer esto, pero ustedes me van a ayudar, le dijo a sus 12. Van a ir a estas aldeas y ciudades de Israel, porque el juicio viene. Y ustedes van a ir antes que yo. Ahí van a ir a anunciar el reino de Dios. Y en ese anuncio les va a pasar esto. Y entonces en el capítulo 10, Jesús les empieza a decir, van a sufrir, sus hermanos los van a entregar, los padres se van a tornar en contra de los hijos, los van a perseguir, los van a matar, les van a hacer esto y lo otro. Jesús les estaba dando, como cuando vamos a veces a un trabajo y nos da una descripción del puesto que nos toca realizar, nos toca este perfil de trabajo. Esto es lo que implica y no hay salario. No hay paga, ni siquiera lleven oro, no lleven otra mudada, no lleven un bastón. Yo ahí, no sé, tal vez le hubiera desobedecido al Señor, porque si me salen chuchos, yo sí, un palo ahí, aunque sea para liberarme de los chuchos. Todo el capítulo 10 está hablando de lo que los discípulos van a sufrir en el primer siglo antes de que el juicio venga en el 70 después de Cristo en contra de la nación de Israel. Jesús no solo les dice esto va a ser y se los va a llevar Judas, que ahí mismo estaba Judas, ¿verdad? No, no es solo un anuncio de malas noticias. Hablamos en algunos de los pasajes cómo Jesús ofrece un consuelo y les dice, miren, no teman a los que matan el cuerpo. Teman más bien a aquel que puede matar el cuerpo y su alma en el infierno. ¿Sí? Entonces Jesús ofrece una especie de consuelo y les dice,
aunque van a sufrir, no todo es sufrimiento. Yo les garantizo que sus almas estarán seguras en mis manos. Esto es el discurso del capítulo 10 de Mateo. Y la recompensa que se está hablando acá es para aquellos que ayuden a la labor de los discípulos. Pensemos en la gente del primer siglo, en esas aldeas y lugares a donde los discípulos iban a llegar. Ahora, la recompensa para los discípulos está tratada en otros pasajes. Y algún día vamos a llegar a Mateo capítulo 19, en donde Jesús habla acerca de lo que él va a recompensar a sus discípulos. De hecho, Pedro le hace la pregunta a Jesús y le dice: Señor, nosotros hemos dejado todo. Hemos dejado familia, casa, todo, por seguirte. ¿Y nosotros qué? No vamos a tener recompensa. Y Jesús trata el tema de la recompensa por aquellos que han dejado todo para seguirle a él. Pero eso está tratado en otros pasajes. En este pasaje estamos hablando de la recompensa de aquellas familias, aquellas personas que estuvieron dispuestos a aceptar a los discípulos para que los discípulos llegaran a esa ciudad, a esa aldea, a proclamar el reino de Dios. Inicia el pasaje en el verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Ven por qué les explicaba el tema trinitario? Porque aquí el Hijo, el Padre, están involucrados. No solamente está involucrada la persona del Hijo de Dios, sino que está la Trinidad involucrada. ¿Cuál es el principio aquí? Aquí el principio es que el mensajero o agente designado en el judaísmo, que representaba al que lo enviaba, lo representaba en toda la extensión de su comisión. ¿Sí? Cuando alguien decía: miren, a mí me envió el dueño de la finca. Lo envió el dueño de la finca. ¿Y qué dice el dueño de la finca? Bueno, el dueño de la finca dice que hay que hacer esto, me tienen que desocupar aquella casa y tienen que pasarse a vivir acá y me tienen que dar tanto de las cosechas y no sé qué y no sé cuánto. Entonces las personas que recibían al emisario podían hacer dos cosas: saber si viene, golpéenlo, aprisionenlo o qué sé yo, háganle algo porque no vamos a obedecer lo que él dice. O la otra opción era: el dueño de la finca lo envió, hay que obedecerle porque viene representando al dueño de la finca. Esta era la idea en el judaísmo. Y de hecho hay una parábola que vamos a analizar ahí en Mateo 23, cuando un arrendador da su viña a unos hombres para que la trabajen, y al tiempo de la cosecha él envía a sus mensajeros para que le den lo que le pertenece de las cosechas. Y estos hombres malvados pues no responden a ese llamado, y de hecho el dueño de la viña envía a su hijo y lo matan. Esta era una parábola para ilustrar cómo Dios envió a sus profetas y luego envió a su hijo en carne y lo crucificaron. Esa es la idea de lo que estamos viendo acá. Este principio siempre fue así en el judaísmo. De hecho, los profetas fueron los primeros que ejemplificaron esto. Quien recibía a un profeta enviado por Dios, no solamente recibía a la persona y era: sí, usted viene, es un profeta, pase a la sala, quiere tomar café, ya le dimos de comer, vaya a dormir allá. Saber que va a ser ese profeta, pero nosotros ya lo recibimos. No, y cuando alguien recibía al profeta, recibía a la persona y recibía el mensaje, abrazaba el mensaje del profeta y decía: yo no solo recibí a este profeta, recibí el mensaje que trae. Ese era el punto en el judaísmo. Y cuando alguien recibía a un profeta así y abrazaba su mensaje, significaba que esa persona estaba recibiendo y estaba dispuesta a obedecer la voluntad de Dios, porque este mensajero estaba trayendo las buenas nuevas de la voluntad de Dios. Aquellos que proveyeron para los profetas, para ayudarles en su peregrinaje, esas personas fueron recompensadas. Y eso es lo que está utilizando Jesús acá como ilustración para hacer entender. Lo mismo que hacían con los profetas en el Antiguo Testamento, ahora lo van a hacer con mis discípulos. Por eso dice que el Nuevo Testamento, que nos hemos de fundamentar nuestra doctrina sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Si ustedes analizan, toda la Biblia fue escrita por uno de estos dos personajes, o un profeta o un discípulo de Cristo. ¿Sí? Hay de nosotros si no los recibimos. Hay de aquellos en el primer siglo que no los recibieron. Adivinen qué pasó. Llegó el juicio duro y cruel por no abrirle la puerta y recibir a aquel enviado de Dios.
Para ilustrar y entender un poco más este mensaje, esta declaración, por favor piensen en una escalera, ¿sí? Esta es un paralelismo de desarrollo técnicamente, pero para entenderlo un poquito mejor, piensen en una escalera, en 3 escalones. El que recibe a vosotros, los discípulos, es el primer escalón, me recibe a mí, el segundo escalón. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Es como una escalera, ¿no? Entonces algunos decían, no, que si él quiere hablar conmigo, que venga él mismo, que no me mande mensajeros, decían algunos, ¿no? Pero aquí Jesús está diciendo, si ustedes van en mi nombre, es como que yo fuera. De hecho, en lógica hay un principio que se llama facit per alium, facit per se, que significa aquel que habla por medio de otros, habla por sí mismo. Entonces Jesús dice, es como que si yo fuera, yo los estoy enviando. Hay de aquel que no los reciba. Esto nos va a servir para las declaraciones de la recompensa, así que por favor, ténganlo ahí en mente. Pregunto, ¿podemos imaginar lo que significa recibir al Padre en nuestra propia casa? Si Dios mismo tocara la puerta de nuestra casa, ¿qué haríamos? Esto es lo que estamos viendo acá. ¿Será que le extenderíamos hospitalidad al Dios creador? Aquí, recuerdo en la universidad yo tuve un año de economía, varios cursos de economía, y me dio risa que la carrera que yo estaba estudiando era como conejillo de indias, porque nos metían ciertos maestros que uno decía, ¿de dónde se los fueron a sacar? ¿Va? Pero bueno, uno de estos maestros era malcriado, mal hablado y una persona muy próspera, tenía mucha plata. Y entonces en la U dijeron, de plano, como tiene plata, de saber de economía, que de una clase, ¿va? ¿Se imaginan esa clase? ¿Va? Bien alegre. Yo voy a matarme la risa, ¿va? Porque ¿cuál te va a contar una de historias? Dice que él era de estos que venden y exportan cardamomo. Allá en Cobán tenían beneficios gigantes, ¿no? Y el mercado del cardamomo es el Medio Oriente. Allá el Medio Oriente consumen cardamomo como nosotros consumimos frijoles acá. De hecho, les llaman pepitas de oro negro, les llaman allá, es muy preciado. Entonces, una libra de cardamomo es carísima. Imagínense venderles un montón. Y allá no se da mucho. Y aquí se da bastante. Y él nos contaba que empezaron pues a exportar muchísimo, ¿no? Y empezaron a prosperar. Y empezaron a prosperar muchos paisanitos de por allá de Cobán, ¿no? Que tenían sus terrenitos y todo, ¿verdad? Y cuando vieron que el negocio estaba muy bueno, pues entonces empezó a meter la SAT y todo, todos quieren un pedacito de aquello que está prosperando, ¿no? Y cuando se le empezó a subir el precio a la gente de allá, dijeron, ay, ¿por qué me están cobrando mal? ¿Verdad? La cosa es que él quería venir, el mayor comprador de allá del Medio Oriente quería venir. Pero aquí en Guatemala se pusieron los moños y no le dieron entrada o visa guatemalteca. No le podemos permitir el ingreso porque es un musulmán, ¿verdad? Es un musulmán y entonces no lo dejaron entrar. Entonces este maestro que me estaba contando esta historia lo estaba contando con enojo, ¿eh? Decía, ese señor era casi dueño de medio Cobán, solo él compraba toneladas de cardamomo, ¿verdad? Y vino a tocar a la puerta una persona que estaba en alguna medida beneficiando económicamente a una gran región del país y se les ocurre cerrarle la puerta. No, porque su religión es diferente y de plano que usted nos viene a hacer daño, qué sé yo, no sé, diferentes respuestas que le dieron, pero no lo dejaron entrar a Guatemala. Este es en alguna medida un mal ejemplo, pero es una persona que, digamos, a la casa de muchos traía bendición, traía una prosperidad y se le cierra la puerta. No lo recibimos. ¿Qué pasaría si el Dios creador toca en la puerta de nuestra casa y le decimos, no te dejo entrar? Piensen en eso. ¿Saben por qué? Porque eso fue lo que hizo la Jerusalén del primer siglo.
Eso fue lo que hicieron los israelitas en el primer siglo. Le cerraron la puerta de la casa a los discípulos. No, yo no le cerré la puerta de la casa a Dios. Yo le cerré la puerta de la casa a ese tal Pedro, que era medio abusivo el tipo, medio tosco. Yo a él le cerré la puerta. No. Lo que estamos viendo aquí, lo que Jesús está diciendo es que cuando le cerraron la puerta de la casa a Pedro, a Juan, a Andrés, le estaban cerrando la puerta de la casa a Dios mismo. Por eso es que el castigo debe ser así de duro, porque le cerraron la puerta a Dios. Obviamente, esto para nosotros hoy no es un asunto físico. El Dios creador, quien es espíritu, no va a tocar a la puerta de nuestra casa, porque Él es espíritu, no es un asunto físico. Aquí estamos hablando en lenguaje figurado, ya que recibir a un representante del Padre era como recibir al propio Padre en casa. Cuando un rey enviaba representantes a otro reino, este rey esperaba que sus representantes fuesen bien recibidos. En ese momento el rey sabía que entonces él mismo iba a ser bien recibido. Cuando él enviaba mensajeros a otro reino y esos mensajeros regresaban y les preguntaban cómo les fue, ellos les decían: Rey, nos recibieron bien, nos atendieron, nos abrieron las puertas del palacio, estuvimos en reuniones con el rey, nos dieron de comer. Si tú hubieras ido, te hubieran recibido bien. ¡Ah, qué alegría! Cuando ese rey mande embajadores, trátenlos igual como ustedes fueron tratados. Vamos a analizar algunos de estos ejemplos. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 11 y 12. Leemos que el rey Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David. Cuando David fue proclamado rey en toda la nación de Israel, llevaron madera, carpinteros para construir la casa de David. Y se entiende por el texto que estos embajadores del rey de Hiram fueron bien recibidos por los israelitas. En una escena posterior, en 2 Samuel capítulo 10, David envía embajadores a los hijos de Amón, ya que aquel rey había muerto. Y en resumidas cuentas, los embajadores de David no fueron bien recibidos y les hicieron lo siguiente. 2 Samuel capítulo 10, versículo 4. Esto es lo que hicieron a los embajadores de David. Entonces Anún, de los hijos de Amón, tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Los avergonzó. No los recibieron bien. ¿Qué pasó? Cuando no recibieron bien a los enviados de David, se armó la guerra. Y los hijos de Amón fueron vencidos, derrotados por no haber tratado bien a los mensajeros de David. Es como que hubiesen tratado mal a David. Esta es la situación en el cierre del capítulo 10 de Mateo. El Rey de Reyes, Jesucristo, estaba enviando a sus mensajeros al judaísmo del primer siglo, y el judaísmo del primer siglo no los recibió. Por consiguiente, no recibieron al Hijo de Dios. Y por consiguiente, no recibieron a aquel que envió a Jesucristo. Piensen en la siguiente declaración: no recibieron al Padre. Aquel que en primera instancia les había permitido tener una casa y una puerta a la cual abrir y cerrar. Y cuando ese que les permitió tener lo que tenían llegó y les dijo: reciban a mis enviados, ellos dijeron: no los queremos. Esta es la situación. Jesús ahora pasa a explicar cómo funciona el sistema de recompensas en el reino de Dios para aquellos que son hospitalarios, aquellos que reciben y dan la bienvenida a los emisarios del rey. Versículo 41. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Esto es como algo simple, ¿no? Como muy sencillo, sí, pues es como muy obvio, dice alguno. Sí, es como que se entiende. Ahora, vamos a ver un par de detalles que pueden enriquecer nuestro entendimiento acerca de lo que Jesús está diciendo. Recibir es dar acceso en son de bienvenida a alguien que viene
y lo cual implica abrazar y recibir el mensaje que trae. En la cultura judía del Antiguo Testamento encontramos ambos casos. Los más abundantes son los profetas siendo enviados y no siendo bienvenidos, no siendo recibidos, al contrario, siendo perseguidos, siendo asesinados, porque el mensaje que traían de parte de Dios no lo querían recibir. De hecho, muchos de los profetas fueron torturados, asesinados. Muchos de ellos, dice Romanos, dice Hebreos 11, hasta fueron aserrados. Algunos teólogos creen que habían profetas que se escondían en medio de troncos huecos para que no los persiguieran, y cuando los encontraban, aserraban el tronco junto con ellos adentro. Estos eran los profetas cuando eran enviados y no eran recibidos, eran maltratados. ¿Por qué hacían esto los judíos? Por la dureza de su corazón, por su pecado, y no estaban dispuestos a recibir el mensaje de Dios. Al rechazar al profeta, estaban rechazando a Dios. El siguiente verso creo que nos puede ayudar a entender un poquito mejor. Dice primer libro de Samuel 8:7. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Esta es la idea de no recibir a los profetas. Dios estaba diciendo: cuando ustedes rechazan a un profeta, no rechazan a ese hombre, me rechazan a mí. El otro caso, que es menos abundante y de hecho es muy poco común, es el que los profetas fuesen bien recibidos. Tenemos pocos ejemplos de eso, lamentablemente, ¿sí? Y por lo tanto, cuando los profetas eran bien recibidos, pues era bien recibido el mensaje. Uno de los grandes ejemplos es el profeta Elías con la viuda de Sarepta. ¿Se recuerdan? Elías va huyendo en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y esta mujer viuda con un hijo, Elías le dice: dame algo de comer y algo de beber. Y ella le dice: mira, lo único que tenemos es esto, un poco de harina, un poco de agua. Mi hijo y yo nos lo vamos a comer y después vamos a morir. No tenemos nada más. Pero Elías le dice: ve y dámelo a mí. Y la mujer obediente dice: bueno, tú eres un profeta de Dios, te lo voy a dar. Y la mujer le da lo último que tiene al profeta. ¿Y qué pasó por haberle dado eso al profeta? Dice la escritura que de ahí ya no cesó el aceite, no cesó la harina, no cesó el agua, y tuvieron para poder vivir. Dice 1 Reyes capítulo 17 versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Luego el hijo de esta mujer muere y se queda sin hijo. Recuerden que ser viuda en Israel era una de las cosas más tristes que le podían pasar a una mujer. De verdad quedaba totalmente desamparada y se murió su único hijo. ¿Y qué hizo el profeta? Clamó a Jehová. Verso 22 del capítulo 17 de Primero de Reyes: y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Esta mujer fue recompensada. ¿Por qué? Porque recibió al profeta y lo trató como tal. El otro ejemplo es Eliseo. Eliseo peregrinaba mucho por aquellos lugares, un lugar llamado Sunem, cerca del monte Carmelo, donde hacía mucho de su trabajo profético. Y había una mujer que vivía en ese lugar que se llamaba la Sunamita. La Biblia la identifica como la Sunamita. Y ella era una mujer que cada vez que Eliseo pasaba, le insistía que pasara a comer. Eliseo, profeta de Dios, venga a comer. Venga a echarse unos frijolitos. Aquí tengo queso. Hoy le hice chuchitos. Venga, hombre. Y le insistía tanto que Eliseo y su siervo pasaban a comer. La mujer, no quedando tranquila, le dijo a su esposo: mijo, se le decía cachetón o gordo, mira, construyámosle al profeta su cuartito, hombre. Mira que cada vez que viene aquí al Monte Carmelo, de plano le agarra la tarde, le damos de comer y que se quede ahí a dormir. La mujer y el esposo le hicieron un cuarto a Eliseo, le pusieron una mesita donde dormir, lo atendían. Y Eliseo mismo dice a su siervo Giesi, le dice: esta mujer ha sido muy buena con nosotros. ¿Qué crees que podemos hacer para recompensarla? Y Giesi dice: o sea, hagamos algo, pidamos al rey por ella. Entonces la llaman y le dice: ¿quieres que hable a favor del rey, a favor tuyo con el rey? ¿Quieres que haga algo a favor tuyo con el rey? Y ella básicamente le dice: Eliseo, mira, yo soy próspera, yo
no necesito nada. Entonces Eliseo dice, lo que no tiene esta mujer es un hijo. Dios la recompense con un hijo. Y le da un hijo. No Eliseo, sino que el esposo, el esposo le da un hijo y entonces, pues obviamente fue una recompensa para ella. Al tiempo, el niño enferma y muere. Y la mujer dice, perdí a mi hijo. Y Eliseo viene y clama al Señor y el niño resucita. La bendice. Más adelante, la hambruna se acercaba por ese lugar y Eliseo, por su don profético, inspirado por el Espíritu, sabe que la hambruna se acerca. Le dice a la mujer, mujer, huye de acá con tu esposo, con tu familia, porque vienen 7 años de hambruna. Y la mujer huye a la tierra de los filisteos y se va a vivir allá. Cuando termina la hambruna, la mujer regresa. Y el siervo de Eliseo está hablando con el rey cuando ella entra a pedir que la ayuden porque ha regresado a su país. Y entonces el siervo de Eliseo habla en favor de esa mujer en frente del rey. Miren lo que dice 2 Reyes capítulo 8 versículo 6. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de esas tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Las personas que reciben a los profetas, a los enviados de Dios, son recompensadas. Estas mujeres fueron recompensadas. Es claro desde el Antiguo Testamento que esta es la forma en la que el sistema de recompensas funciona en el reino de Dios. Aquellos que reciben y bendicen abundantemente a los enviados de Dios son recompensados. El verso de Mateo 10, versículo 41 que estamos analizando, tiene una estructura opuesta a la estructura del verso 40. En el verso 40, al que recibe a los discípulos, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La estructura del verso 41 es: el Padre, si ustedes me han recibido, yo recompenso. Y aquel que haya recibido a un profeta, como profeta, recibirá su recompensa. Y aquel que haya recibido a un justo, como justo, recibirá su recompensa. Es como una escalera para los dos lados. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me puse a pensar, la familia Rojas, Checha. Checha es el único varón y tiene 3 mujeres en casa. Dios te ha dado gracia, hermano. Dios te ha bendecido. Checha es el caso opuesto a mi esposa. Mi esposa es la única mujer con 3 hombres en la casa. Es para los dos lados, ¿verdad? Dios les ha dado gracia a los dos. Miren, Jesús está ofreciendo recompensar a aquellos que reciban a sus enviados, a sus discípulos. El concepto de la recompensa, y esto es lo que quiero porque es parte del meollo del asunto. El concepto de la recompensa en la Biblia es en ambas direcciones, con la misma intensidad al mismo tiempo. Aquel que recibe a los profetas tiene bendición. Dios lo ama, lo bendice, lo busca. Con esa intensidad que bendice, aquellos que no reciben, ahora se voltea y no los reciben, los castiga y les juega en contra. Porque no es que no hayan recibido a los profetas o a los discípulos o a los justos, es que no lo recibieron a él. Con la intensidad que bendice, con esa misma intensidad maldice. Esto no es un juego, no lo es. Y espero que nos esté confrontando el corazón, porque esto es el cristianismo. La intensidad de ese Dios. Y ojalá cada uno de nosotros estemos del lado en el que Dios intensamente nos bendice. Yo puedo testificar que a mi esposa Dios la bendijo intensamente. Porque esos niños son intensos, ustedes. 2 de la mañana y créanme, hay intensidad en nuestro hogar. Aquellos que reciban a los discípulos como se debía en el primer siglo, recibirían una recompensa positiva. Aquellos que hicieran lo contrario recibirían una recompensa negativa. El no recibir profetas era un acto que merecía consecuencias duras.
De hecho, parte del juicio que Jesús anticipa a Jerusalén en el primer siglo tiene que ver con el hecho de haber rechazado a los profetas. Escuchen, y creo que se los puse en sus notas, Mateo 23, versículos 34 y 35. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros, oigan, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Jesús iba a condenar a la Jerusalén del primer siglo, y este era uno de sus más grandes pecados: no recibir a los enviados del Señor. En el Antiguo Testamento, los enviados de Dios al pueblo eran los profetas. En el Nuevo Testamento, los enviados de Dios al pueblo eran los discípulos. La dinámica es la misma. En el Antiguo Testamento, por cuanto no recibieron profetas, entonces fueron castigados con el exilio, 70 años en el exilio. En el Nuevo Testamento, por cuanto no recibieron a los discípulos, ya no habría exilio, sino que ahora habría destrucción. Jerusalén fue destruida, y más de 2000 años después el templo no ha sido reconstruido, y yo personalmente creo que nunca va a ser reconstruido, porque no recibieron a los discípulos y no recibieron al Hijo de Dios. Mucha negatividad. Vamos a lo que es positivo. La recompensa positiva está planteada en el último verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Una taza de agua era el único regalo de hospital que el único regalo de hospitalidad que una persona pobre podía ofrecer. Cuando hablamos de una persona pobre, no estamos hablando de aquellos patojos que están ahorita en la universidad y dicen, ay, yo solo 10 pesos tengo en mi cuenta. No, ese no es un pobre. No, estamos hablando de un pobre de verdad, una persona que apenas si tiene para vivir. ¿Qué puede ofrecer esa persona? Y todavía esa persona luchando con su extrema pobreza, y de repente los discípulos de Jesús, ¿será que nos podemos quedar aquí? Y Pedro roncaba y a Andrés le olían mal los pies, no sé, o sea, y todavía llegaban en esa pobreza a pedir los discípulos dónde quedarse a dormir. A los ojos humanos, una persona pobre pudiera haber dicho, no, hombre, es que mire cómo vivo, y usted todavía me viene a pedir posada. Pero Jesús dice, un vaso de agua, eso puedes ofrecer. Puedes mandar a tu hijo al río, trae un vaso de agua y se lo ofrezca a los discípulos. Si tan solo haces eso, no vas a quedar sin recompensa. Y hubo gente que lo hizo. El ofrecer un vaso de agua simbolizaría lo suficiente para bendecir a aquellos que iban anunciando el reino de Dios. El agua fría era lo preferible para beber en esos lugares, ¿no? Tal vez esa persona pobre no tenía vino, tal vez no tenía otra bebida un poco más elaborada, pero agua sí podía. Con que eso hiciera, tenía su recompensa. D. Carson escribe que la palabra aquí, porque aquí dice, aunque sea un vaso de agua a estos pequeñitos. Jesús está hablando de pequeñitos, y aquí incluye en esa frase de mucha ternura y cariño, incluye a los apóstoles, a los profetas, a los justos, porque en rango en el reino de Dios, todos nosotros, mis hermanos, por muy profetas y apóstoles y grandes pastores, somos pequeñitos en comparación al rey. Entonces Jesús dice, los pequeñitos son estos, los profetas, los apóstoles, los justos, todos ellos son pequeñitos porque también son el blanco de la enemistad del mundo. El mundo odia a Jesucristo y Jesucristo manda a estos pequeñitos. Estos mandaste, no los vamos a comer, los vamos a destruir. Estos pequeñitos, eso es lo que son aquellos que anuncian el reino de Dios. Y si en tu hospitalidad en tu casa, por muy pobre que haya sido, los acogiste y los cubriste en la noche, mereces una buena recompensa.
Eso es más o menos lo que significa estos 3 versos. ¿Cómo los aplicamos? Yo puse algunas aplicaciones ahí en sus notas y quiero que las planteen. Número 1, el trato a los enviados de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas. J.C. Riley, un gran teólogo reformado, si no estoy mal, siglo XVIII, él escribió: los actos de predicadores, misioneros, maestros y de aquellos que visitan a los pobres pueden parecer muy triviales e insignificantes en comparación con los movimientos de reyes y parlamentarios y de ejércitos y estadistas, pero no son insignificantes a los ojos de Dios. Mis hermanos, cuando un enviado de Dios viene a enseñarnos sobre la palabra de Dios, no está haciendo algo insignificante. Que jamás les pase por la mente: vino tal predicador, vino a predicar el domingo. Una de las grandes aplicaciones que extraemos de esto es que cuando alguien nos viene a visitar, está haciendo algo muy significativo para el avance del reino de Dios. Cuando alguien trae una enseñanza bíblica, cuando alguien trae un tema preparado para nosotros y viene de fuera y viene a nuestra casa, hemos de recibirlo. Tuvimos la experiencia en la casa de Eddie, en la casa de Checha, en mi casa. No lo pudimos hacer en más casas porque la agenda se llenó. Cuando vino el doctor Steve Ottolini, estuvimos recibiéndolo en nuestras casas y nuestras familias se esforzaron muchísimo para recibirlo en nuestros hogares, ¿verdad? Allá Karen hizo una ensalada que tenía mango, piña, tenía camote, no sé qué más tenía, estaba riquísimo. Y que esto y aquello, estábamos pendientes y qué puede comer, qué no puede comer, ¿verdad? Si solo va a llegar a comer, hombre, dale ahí un par de panes con frijol. No, porque es un enviado de Dios. Creemos que es alguien con autoridad eclesiástica y bíblica. Y si llega a nuestra casa, lo vamos a recibir bien. Por la gracia de Dios, yo recibí esta enseñanza en mi casa desde pequeño. Nunca mi mamá se sentó y siéntense, les voy a enseñar cómo se recibe a un ministro. Nunca se sentó a decirnos nada, pero la vimos. Yo recuerdo que mi mamá tenía un gallo en el patio de atrás. Me caía mal porque yo quería salir a jugar al patio y no me dejaban, picoteaba el gallo. Y yo sí, créanme, le pedí perdón a Dios porque yo sí estuve atentando contra la vida del gallo varias veces. Yo me lo quería tronar. Y mi mamá: no, es mi gallo. Cuidaba ese gallo. Ay, mamá, ese gallo debería ser tu hijo, no nosotros. Ella cuidando su gallo. Hasta que un día ella nos dijo: voy a ofrendar el gallo para los ancianos de la iglesia. Yo así. ¿Y qué va? ¿Qué hay de bonito? Nada. Quiero llevarles una comida especial a los ancianos de la iglesia. Contrató un don de una carreta de helados. Le dijo: mire, le pago tanto para que mate al gallo. Porque el gallo era violento, ¿eh? El gallo era violento. Me regaló: está bueno ese don. 10 pesos creo que le pagó. El don se mete y ¡plac! Ahí está. Y una vez, adiós al gallo. Y mi mamá hizo el gallo y lo cocinó y no sé qué, hasta traer tortillas. Y la vi esmerada, porque iban a llegar los hermanos y a darles y esto y lo otro. Yo recibí esta enseñanza en mi casa. Honro a mi mamá precisamente porque vi cómo ella trató a los enviados del Señor y me enseñó a hacerlo. Cada uno de nosotros debe examinarse a la luz de este discurso. Cada uno de nosotros se debe examinar. Miren, nuestro deber para con aquellos que llevan el mensaje de Dios es de ayudadores y facilitadores, no de estorbo. Sí, por la gracia de Dios, si hemos recibido esta enseñanza, pongámosla en práctica. Recuerdo que en casa recibíamos con gozo a los pastores y a los líderes de la iglesia. Por muy humilde y sencilla que fuera nuestra casa, lo hacíamos. Recuerdo que ahí donde vivíamos era un cuarto y nuestras paredes eran los roperos. El ropero marcaba la división entre el cuarto de mis papás y el nuestro.
¿verdad? Y era una casa muy sencilla, techo de lámina, baño sin puerta, ¿verdad? Me recuerdo muy bien eso. Y mira, va a venir el hermano de, ¿cómo se llama? El líder del grupo en casa, René Germán se llama. Y nosotros vivíamos hasta allá arriba, ahí, buena onda los hermanos, solo el esfuerzo de llegar hasta allá, ¿verdad? Y llegaban y los recibían y si, que ordenen aquí esto y lo otro, porque eran enviados de parte de Dios a nuestra casa. Si lo hemos visto hacer, hagámoslo. Yo puedo testificar que Dios ha recompensado no solo a mi mamá, sino a nuestra casa, porque hemos practicado esto. Practíquenlo ustedes también. Saltemos de recibir a enviados de Dios en nuestras casas a enviados a nuestra congregación y iglesia local. Pensémonos en términos de una casa de iglesia local como iglesia anfitriona. La vez pasada tuvimos aquí al doctor Steve Tolini, ¿no? A quien recibimos lo mejor que pudimos. Somos una iglesia muy pequeña, ¿verdad? Créanme, o sea, aunque todos diezmamos aquí, no es que tengamos una cuenta bancaria gigantesca. Y lo que hicimos fue instalarlo en el mejor hotel que pudimos, ¿verdad? Yo no diezmo aquí a la iglesia, sino que lo que yo diezmo, lo diezmo a una cuenta para los Estados Unidos, para el ministerio al que pertenecemos. Y yo lo que hice fue facilitar fondos en Estados Unidos para que Steve pudiera comprar su boleto de avión, ¿verdad? Aquí Cindy me ayudó porque el lugar donde ella trabaja tiene unas personas que se dedican a buscar tarifas de hoteles y todo lo demás, y buscamos una buena tarifa que podíamos pagar y que lo pudimos instalar. Y cuando entró, porque yo le ayudé a llevar sus maletas hasta el lugar donde él se iba a quedar, ¿verdad? Y me dice, al principio yo pensaba que venir a Guatemala era como ir a África, me dice. Y cuando me contó, porque él ha viajado mucho a África, porque hay iglesias allá, o sea, me cuenta de verdad de que el mejor hotel en tal lugar de África, el baño era el hoyo en el piso, era el baño donde ahí mismo él se tenía que duchar. Era un asunto así difícil cada vez que tenía que ir a África. Pero viene a Guatemala y donde lo ponemos me dice, qué maravilla, me dice, qué maravilla. Él tiene que dormir con una cosa aquí del oxígeno y no sé qué. Y en aquellos lugares se iba la luz y en la noche se despertaba, ¿verdad? Pero aquí, gracias a Dios, casi no se va la luz. No podemos decir que no se va, pero casi no se va, ¿verdad? Y en el hotel donde se quedó, pues se quedó bien recibido y todo lo demás. Creemos que es una persona enviada, no de parte de los ancianos nada más allá en Estados Unidos, sino una persona enviada de parte de Dios a edificar nuestra congregación, y debíamos recibirlo como tal. Ahora, esto me lleva a una aplicación que va a ser un poquito más picante, diría yo. Así que es necesario aprender a distinguir qué ministros eclesiásticos enviados a nuestra iglesia son verdaderamente enviados de Dios y cuáles no. Créanme, porque estuvimos en el tema de la música con Eddie y Dani, y el tema de la predicación. A veces nos invitaban a cantar y a predicar y todo lo demás. En esta viña del Señor, hermanos, hemos visto cada cosa. Personalidades que ofrecen sus servicios para ir a las congregaciones. Y hermano, cuesta tanto el que yo vaya y le dé una prédica. Y tiene estas requisiciones y tiene tantos likes en Facebook y tantos suscriptores en YouTube. Entonces cuesta tanto traerla al hermano. Y es una persona que se vende así y todo lo demás, y parece ser muy importante. Y lamentablemente hay iglesias que sí, lo que páguenle y el cheque y aquí y allá. Y no necesariamente es un enviado de Dios. Tenemos que aprender a discernir qué personas son realmente enviadas por Dios, que tienen las marcas bíblicas de un verdadero ministro, que lo conocemos, que tiene una familia que lo respalda, que tiene testimonio, que tiene liderazgo en una congregación local o en una serie de iglesias locales, que es una persona que maneja bien la palabra de Dios, que se ha preparado
tal vez no tiene ni un suscriptor en Facebook, tal vez no tiene ni un suscriptor en YouTube, pero es una persona que de verdad es enviada por Dios. Y créanme, por eso es que ustedes aquí en esta congregación, ¿cuántas veces han visto que tenemos invitados a predicar? Muy pocos, muy pocos. Y sí, yo como líder de esa congregación voy a ser muy estricto. De los 50 y tantos mensajes que llevamos, creo que solo 2 o 3 los ha dado alguien más y el resto y yo, ¿verdad? Pero porque hemos aprendido a distinguir quién realmente es un enviado de Dios. Como iglesia local no vamos a caer en el juego de necesitamos traer ya un predicador popular, pues, porque si no la gente se nos va a aburrir. No vamos a caer en ese juego. Miren, ahorren, hagamos una cuenta específica en la iglesia para pagarle no sé cuántos, $2,000 aquí. No vamos a hacer eso. Nosotros no lo hacemos y no lo vamos a hacer con otras personas. Ahí en el instituto que yo dirijo tengo muchos alumnos, ¿no? Y mis alumnos me dicen, hermano, ¿y usted va a predicar a otras iglesias? Sí, le digo yo, pero el problema conmigo es el tiempo, le digo yo, la agenda me cuesta. Si usted me invita a domingo, le voy a decir que no puedo. Yo tengo a mi cargo una congregación, no puedo ir un domingo. Si es un sábado y es cerca de la ciudad, voy, le digo, pero nada más. Ah, qué bueno, hermano. Entonces, mire, vamos a armar un seminario, que no sé qué. Ah, perfecto, con mucho gusto voy a su congregación. Y hermano, ¿cuál es su tarifa? ¿Cuánto cobra? Yo no cobro, hermano. No cobro. Si usted me quiere ayudar con el tema de la gasolina y algo de comer, bien recibido. Por la gracia de Dios, yo tengo un salario y no necesito cobrar. ¿De verdad, hermano? Sí, hermano, sí, créame. El problema sí va a ser que yo le dé una fecha, le veo que tenga tiempo, pero de ahí no. Y me dice, hermano, que gracias a Dios, que no sé qué. Y eso es lo que yo intento hacer, porque no vamos a caer en este juego del que muchas iglesias lamentablemente caen. ¿Sí? Y creo que es bien importante que lo hagamos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando una persona que se vende así, ¿no? Que tiene un perfil en redes sociales y tiene esta experiencia, ya lo han invitado a muchos lugares, mucha gente se admira de eso y los reciben con tanta pompa, ¿verdad? Pero cuando alguien de verdad va a llegar a enseñar y a darle a la congregación un alimento sólido, como no es muy famoso, ni lo bendicen, ¿verdad? No podemos caer como iglesia local en eso. ¿Me estoy dando a entender? Es necesario que de verdad tengamos estos puntos en mente. El dar un trato especial a un engañador, en vez de darle un trato especial a un verdadero enviado de Dios, es algo en lo que debemos cuidarnos hacer como iglesia. ¿Ok? Es preferible que los de casa prediquen constantemente a traer a un invitado a predicar que no haya sido enviado por el Señor. Hemos de recibir a los enviados del Señor porque les amamos. ¿Y por qué les amamos? Porque amamos a Cristo. Y entonces vamos a recibir esa recompensa. Por último, el trato a nuestros hermanos en Cristo. Esto nos debe recordar la forma en la que tratamos y recibimos a nuestros hermanos en nuestras casas. No solo en esta congregación, sino que hermanos en Cristo de otras congregaciones con las que nos identificamos. Y también con las iglesias con las que no mucho nos identificamos. Hay gente allí que es hermana en Cristo, que también hemos de recibir y tratar bien en nuestros hogares. En términos aplicativos, nuestros hermanos en la fe son nuestra familia principal y la forma en la que los recibimos hablará de cuán comprometidos estamos con nuestro Señor. Los ojos del Señor están siempre atentos a sus hijos. Recuerden la doctrina de la providencia. Dios controla entre los asuntos de los hombres. Él está observando por el bien de sus hijos. Por ejemplo, yo puedo decir que Dios estaba observando por el bien, estaba cuidando al doctor Silvio Tolini. Él estaba cuidando que no tuviera un ataque cardíaco, que el avión no se cayera. Dios estaba cuidando al doctor Silvio Tolini. Él estaba viendo a esa persona. Imagínense si no, cómo lo hubiéramos recibido nosotros. Si no lo recibimos bien, el Rey de Reyes hubiese visto y hubiese dicho, esa iglesia no está recibiendo bien a aquel que yo envié. Si nosotros tenemos la oportunidad de recibir y atender a nuestros hermanos en Cristo en nuestras casas, sepamos que el Señor está viendo cómo los recibimos y cómo los tratamos.
Esto es lo que le decía el profeta Hanani al rey Asa cuando el rey Asa hizo una alianza imprudente. Dice 2 Crónicas capítulo 16 versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Cómo nos recibimos los unos a los otros? Yo me recuerdo que hubo una familia, allá vivíamos en Terrazas de San Cristóbal, y hubo una familia de la iglesia que se le inundó la casa, pero se les inundó así totalmente, ¿verdad? Y mi mamá les dice, Maggie se llamaba ella, una hermana que ya falleció hace algunos años, Maggie, saquemos tus cosas, pero ¿dónde las voy a meter, Amanda? Le decía, tráelas a mi casa. Ahí miramos cómo. Yo me recuerdo que fueron los días más felices de nuestra vida, porque los hijos de esa familia eran de mi edad más o menos, y yo era buenos amigos con ellos. Miren ustedes, habían 2 refris, 2 estufas, 2 camas, había de todo. Miren ustedes, caminábamos así, porque mi mamá les dijo, traigan sus cosas, y recibió a la familia de Dios en la casa hasta que se les restauró su casa. Ya les ayudamos a llevar todo. Yo puedo dar testimonio de que Dios recompensa a aquellas familias que tratan así a otros hermanos. Seamos hospitalarios, seamos proveedores, pongamos los intereses de nuestros hermanos por adelante de nosotros, y recuerden esto siempre: la verdadera familia es la familia de la fe, y es así como los debemos tratar. Amén. Pongámonos de pie.